Vamos, Willy. Habla, Muy Willy, bien, habla. muy bien, gracias Pablo. Bueno, te diría que la novedad del día en materia de agenda económica es la historia ahora del crédito verde, Pablo, el crédito verde con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que dicen en general los que están siguiendo esta información? Bueno, aparentemente en la reunión de Venecia del Grupo de los 20, el ministro Martín Guzmán se entusiasmó con una movida que en realidad viene ocurriendo, por supuesto, ya hace mucho tiempo a nivel internacional y sobre todo en el mundo de las finanzas, que es, bueno, esta inclinación que hay en las finanzas internacionales, en los grandes bancos y, por supuesto, en los organismos multilaterales, de, bueno, hacer jugar los intereses económicos con las necesidades de la sustentabilidad ambiental. Y bueno, aparentemente se está discutiendo la posibilidad de un premio para los países que presenten mejores condiciones de sustentabilidad, y ahora aparece esta ilusión, yo diría que por ahora es una ilusión, de que Argentina, para ponerlo un poco en simplificado, de que Argentina zafe con el Fondo Monetario porque, digamos, presenta buenos números o, buenas relaciones ambientales, sobre todo por todo lo que tiene que ver con los biocombustibles, tema que encima ahora está fuertemente en debate. Me parece que todo esto está tan verde como el crédito verde, mi querido Pablo, pero bueno, le permite al gobierno seguir, yo diría, procrastinando, como se dice, o franeleando, digamos, en la negociación. Y recordemos que la semana pasada el cuento era otro. El cuento era que la Argentina iba a zafar de los compromisos con el Fondo Monetario porque le iba a pedir a Rusia y a Portugal que le prestaran los derechos especiales en giro que le correspondían a esos países, y con eso entonces, claro, acá lo que se trata de evitar es eventualmente una negociación clásica con el Fondo Monetario, las alternativas de un crédito de facilidades extendidas a 10 años que Argentina podría negociar después de las elecciones. Recordemos lo que dijo Carlitos Melconian a principio de semana, mi querido Pablo, que es, bueno, después de las elecciones, si no son suicidas, así dijo Carlos Melconian, si no son suicidas después de las elecciones, tendrían que sentarse a resolver definitivamente la situación con el fondo, porque en marzo del año que viene, si no directamente entramos en default. Habló Cuatromo, que es el presidente del Banco Provincia, dijo, bueno, que sea la oposición la que diga qué hay que hacer, en el marco, por supuesto, de la campaña electoral. Apareció, como te digo, hace 2 semanas el cuento de que se le iba a pedir a Rusia y a Portugal el apoyo. En estas horas está apareciendo este cuento que en rigor hay una parte cierta. Es cierto que el Fondo Monetario y los bancos están muy fuertes con la agenda sustentable, y además Cristalina Georgieva quiere presentar un Fondo Monetario más bueno, y entonces todo eso es verdad. Ahora, que la Argentina, digamos, zafe de hacer el ajuste, pueda seguir con una economía cerrada, sin obviamente tener presente las reglas de la gravedad en la economía, eso es un poco difícil. Pero lo concreto es que lo tenemos a Martín Guzmán con un perfil muy bajo, dicen cada vez más enfrentado desde el punto de vista, obviamente, digamos, profesional con Axel Kicillof, no nada personal. Cristina está un poquito borrada en este momento, así que la verdad que hay una incertidumbre creciente respecto de cómo va a seguir la negociación de Argentina con el fondo. Mientras tanto, por supuesto, los mercados están muy afectados. Te diría que en principio ya no hay una transparencia absoluta en la negociación de los bonos y de las acciones para justamente conseguir el precio de arbitraje del famoso dólar contado con liquidación. Finalmente rige un cupo semanal, es decir, las personas que quieren operar dólar bolsa o dólar contado con liquidación tienen un cupo de hasta unos $15.000 semanales. Y te diría que en ese rango ayer se operó en torno de 166, 167 pesos el contado con liquidación. Quien quería hacer operaciones por encima
de ese cupo tenía que ir, como decimos, a la confitería, ¿no? A hacer los acuerdos entre privados, ese dólar CENEVI que hablábamos ayer, y ayer eso se operó entre 173, 174. Es un poco la referencia para el dólar blue, que ayer operó en torno de 176 pesos, con un Banco Central, claro, que está restringiendo también la salida de dólares para los importadores. Dicen que ese va a ser un camino que vamos a ver de aquí hasta fin de año, mayor cepo a las importaciones. Recordemos que el Banco Central le compra los dólares al sector agropecuario, y claro, y todo el mundo le pide dólares al Banco Central para importar, para pagar deudas. Ayer, fíjate que el Banco Central compró unos 200 millones de dólares a la exportación, pero a las reservas le quedaron apenas 80 millones porque se gasta, por supuesto, en pago de intereses, hubo que pagar obligaciones al exterior. Así que la situación obviamente está, te diría, un poquito, bueno, tomada con alfileres. Hay mucha preocupación por la inflación en Estados Unidos, te lo dije temprano. Hoy va a estar el titular de la Reserva Federal en el Congreso en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos se disparó prácticamente a 1% mensual. Y bueno, los demócratas quieren aumentar fuertemente el gasto público, los republicanos hablan del problema de la inflación, y a nosotros, ¿por qué nos importa todo esto, querido Pablo? Y bueno, porque en función de lo que pase con la tasa de interés en Estados Unidos, bueno, allí vamos a tener un impacto sobre el precio del petróleo, sobre el precio de la soja, que son valores importantes para la Argentina. A esta hora el petróleo está cayendo 1%, la soja está levemente para arriba. En un ratito, querido Pablo, actualizamos toda la apertura de los mercados antes de que suene la campana. Muchas gracias, Willy.